Bajo el oro reluciente de la máscara del rey Tut se esconde un misterio que nadie jamás esperó. Hecho de oro macizo y con un peso de unas 25 libras, es una obra maestra de la orfebrería antigua. Un secreto oculto durante milenios, esperando ser descubierto. La artesanía antigua, anomalías extrañas y símbolos que nadie podía descifrar han dejado a los historiadores atónitos. Una vez que Carter comenzó a desenvolver los vendajes de la momia de Tutankamón y retiró la elaborada máscara funeraria, finalmente pudo observar el rostro de Tutankamón, el cual no había sido contemplado por ningún ser humano vivo durante un periodo de casi 3.500 años. La máscara dorada del rey niño no es solo un tesoro, es una llave a secretos que podrían reescribir la historia del antiguo Egipto, revelando verdades sobre su vida, su muerte y el mundo sombrío que los faraones intentaron ocultar para siempre. Entre todos esos objetos mágicos, el más importante era la máscara funeraria. Este retrato de oro, una representación clara y fiel de Tutankamón, resultaba de vital importancia. Cada centímetro de esta máscara cuenta una historia, y el mundo finalmente está escuchando. Un rostro destinado a la eternidad. En el invierno de 1925, en lo profundo del Valle de los Reyes de Egipto, el silencio llenaba la cámara funeraria de un faraón olvidado, mientras el arqueólogo Howard Carter retiraba cuidadosamente las capas finales de lino de la momia frente a él. Un rostro de oro radiante emergió de la oscuridad, intacto, impecable y devolviendo la mirada a través de más de 3 milenios de historia. Era la máscara funeraria del rey Tutankamón, y en ese momento, el mundo antiguo pareció respirar de nuevo. La máscara de Tutankamón es un icono y creo que parte de ello es porque está hecha de oro macizo y eso asombra a muchísimas personas. La máscara pesa poco más de 11 kilogramos y está formada casi en su totalidad por oro macizo, un material que los antiguos egipcios creían que era la carne de los dioses. El oro no se empañaba ni se deterioraba, simbolizaba la eternidad misma. Esto no era arte creado para los vivos. Era un objeto sagrado diseñado para preservar la identidad del rey para siempre y asegurar su renacimiento en la otra vida. Tutankamón es representado llevando el tocado real Nemes, coronado con la cobra Wadiet y el buitre Nechbet, símbolos del Bajo y Alto Egipto unidos bajo un solo gobernante divino. Su expresión es serena e idealizada. No un retrato realista, sino una imagen perfeccionada destinada a la eternidad. Los ojos, elaborados con cuarzo y obsidiana, fueron diseñados para reflejar la luz, creando la inquietante ilusión de que el rey aún estaba observando. La superficie de la máscara está incrustada con vidrio coloreado, turquesa, cornalina y fayenza, dispuestos en patrones simbólicos precisos. Cada color tenía un significado en la creencia egipcia antigua: azul para los cielos, verde para el renacimiento, rojo para el poder y la protección. Nada en la máscara fue elegido al azar. Cada detalle cumplía un propósito espiritual, grabados a lo largo de los hombros. Y la parte posterior hay hechizos jeroglíficos tomados del capítulo 151 del Libro de los Muertos. Estas inscripciones no eran decoración, eran encantamientos protectores, invocando a dioses como Anubis, Osiris, Horus y Ra, para proteger el cuerpo y el alma del rey y guiarlo de forma segura a través de los peligros de la otra vida. Estudios científicos modernos revelaron posteriormente algo inesperado. La máscara no está hecha de una sola pieza de oro, sino de múltiples aleaciones de oro fusionadas juntas con una precisión notable. El oro utilizado para el rostro difiere en composición del oro del tocado, lo que sugiere fases separadas de construcción. Este descubrimiento planteó nuevas preguntas sobre cómo y para quién fue hecha originalmente la máscara. Otras anomalías pronto siguieron. Las orejas perforadas de la máscara son muy inusuales para un faraón masculino y estaban más comúnmente asociadas con mujeres reales o niños. Aún más intrigantes fueron las señales de alteración, rastros tenues donde jeroglíficos habían sido borrados y reemplazados, y un sutil remodelado del oro. Estos detalles sugieren que la máscara pudo haber sido modificada poco antes del entierro. El contexto histórico ofrece una posible explicación. Tutankamón gobernó durante una época de caos político y religioso, tras la agitación causada por las reformas radicales de Akenatón. Cuando Tutankamón murió repentinamente alrededor de los 18 o 19 años de edad, Egipto no estaba preparado. Su tumba era pequeña, su entierro apresurado, y muchos de sus objetos funerarios muestran evidencias claras de reutilización. Algunos egiptólogos creen que la máscara pudo haber sido originalmente destinada a otra figura real, posiblemente la reina Nefertiti o el misterioso gobernante Nefer-Neferuatón.
antes de ser adaptada apresuradamente para el Rey Niño. Si esto es cierto, significaría que el artefacto más famoso del antiguo Egipto nunca estuvo destinado a Tutankamón en absoluto. Durante casi un siglo, la máscara fue admirada como una obra maestra impecable, sellada tras el vidrio y protegida del contacto. Sin embargo, su estructura interna, capas ocultas y alteraciones silenciosas permanecieron inexploradas. Bajo su superficie dorada perfecta, preguntas sin respuesta persistían, esperando el momento en que la ciencia finalmente se atreviera a mirar más de cerca. Cuando la ciencia se atrevió a mirar más de cerca. Durante décadas después de su descubrimiento, la máscara de Tutankamón fue tratada como intocable. Fue admirada, fotografiada y protegida como uno de los mayores tesoros de Egipto, pero nadie se atrevía a examinarla más allá de lo que el ojo podía ver. Cualquier intento de investigar bajo su superficie corría el riesgo de dañar un artefacto que nunca podría ser reemplazado. Durante gran parte del siglo XX, la máscara permaneció congelada en el tiempo, con sus secretos encerrados tras el oro. Eso cambió cuando la egiptología entró en la era científica moderna. A principios de los años 2000, los investigadores habían utilizado con éxito tecnologías avanzadas de escaneo en la momia de Tutankamón, revelando detalles sobre su edad, condición física y lesiones, sin perturbar los restos. Estos avances desafiaron silenciosamente suposiciones de larga data y encendieron una nueva idea entre los científicos. Si la tecnología podía ver dentro de una momia, ¿podría también revelar la estructura oculta de la máscara misma? Las primeras revelaciones reales surgieron durante trabajos detallados de conservación y documentación. Se realizaron escaneos digitales de alta resolución y estudios metalúrgicos para comprender el estado de la máscara y preservarla para futuras generaciones. Lo que comenzó como un análisis rutinario pronto reveló algo inesperado. Bajo el exterior liso, los científicos detectaron variaciones sutiles en el grosor, uniones invisibles y patrones de tensión interna dentro del oro. Estas irregularidades sugerían que la máscara no se había formado en un solo proceso continuo. Un momento crítico llegó durante el examen de la barba ceremonial de la máscara. Cuando los conservadores la retiraron para corregir un error de restauración moderna, descubrieron adhesivos antiguos y marcas de herramientas bajo la unión. Esta evidencia mostró que la barba había sido desprendida y reinsertada en la antigüedad, no solo en tiempos recientes. El descubrimiento confirmó que la máscara había sido modificada mucho antes de ser colocada en la tumba de Tutankamón. Estudios adicionales revelaron que diferentes secciones de la máscara fueron elaboradas utilizando técnicas ligeramente distintas. El rostro, el tocado y el ancho collar mostraban características de fabricación distintas, lo que indicaba que había tenido lugar más de una fase de construcción. Para los investigadores, esto sugería fuertemente que la máscara había sido alterada bajo presión, posiblemente apresurada durante un periodo de incertidumbre política. Los registros históricos proporcionan contexto para esta urgencia. Tutankamón murió repentinamente alrededor de los 18 o 19 años durante un periodo frágil tras años de agitación religiosa y política. Egipto no estaba preparado para la muerte de un faraón, y los artesanos reales se vieron obligados a ensamblar un entierro utilizando materiales disponibles. Evidencias de objetos reutilizados y adaptados aparecen en toda la tumba, desde los sarcófagos hasta las joyas. Lo que hacía extraordinaria a la máscara era su papel. No era simplemente un objeto funerario, sino la identidad eterna del rey. Alterar un objeto así habría sido un último recurso, emprendido solo en circunstancias extremas. Para cuando los exámenes científicos concluyeron, una conclusión se volvió cada vez más clara. La máscara no era un objeto impecable creado únicamente para Tutankamón, intacto desde el momento en que salió del taller. Era un artefacto complejo con un pasado oculto, moldeado por la urgencia, la adaptación y el secreto. Y si la máscara ya había sido cambiada una vez en la antigüedad, los científicos comenzaron a plantear una pregunta inquietante. ¿Qué más podría estar oculto bajo su superficie dorada, esperando que la tecnología lo revelara? La era de los escaneos modernos y la máscara. Durante siglos, la máscara reveló solo lo que sus creadores pretendían que el mundo viera: oro, simetría, perfección. Pero la ciencia moderna no se detiene en las superficies, busca estructura, composición y memoria encerrada dentro de la propia materia. Cuando los investigadores finalmente dirigieron tecnologías avanzadas de escaneo hacia la máscara de Tutankamón, el objetivo fue simple: comprender cómo fue hecha sin tocarla jamás.
Las imágenes de alta resolución permitieron a los científicos estudiar la máscara como un objeto en capas en lugar de una sola obra de arte. El análisis basado en rayos X y el mapeo elemental revelaron variaciones en la aleación de oro en diferentes secciones. Estas no eran aleatorias. El rostro, el tocado nemes y los elementos decorativos mostraban diferencias sutiles pero medibles en composición y grosor, lo que sugiere que fueron trabajados por separado en lugar de formarse todos a la vez. Los escaneos internos no invasivos expusieron líneas de unión ocultas bajo el pulido y el grabado. Estas costuras eran invisibles a simple vista e imposibles de detectar con métodos tradicionales. Su ubicación indicaba un ensamblaje intencional, no una reparación. Los artesanos antiguos habían fusionado componentes con tal precisión que incluso los instrumentos modernos tenían dificultades para distinguir la forma original de la modificación posterior. A nivel microscópico, los investigadores identificaron patrones de tensión en el metal consistentes con recalentamiento y remodelado. El oro registra el calor como una huella digital. Estas firmas confirmaron que partes de la máscara habían sido retrabajadas después de su creación inicial, mucho antes de que la tumba fuera sellada. No se trataba de daño causado por el tiempo o la excavación. Era una intervención antigua. Técnicas experimentales más recientes, incluyendo métodos de detección a nivel cuántico utilizados en la ciencia de materiales, han llevado el análisis aún más lejos. Estas herramientas no ven imágenes en el sentido tradicional. En su lugar, detectan cambios diminutos en el comportamiento atómico y la respuesta energética dentro de los materiales. Aplicadas con cuidado, permiten a los científicos distinguir entre oro refinado bajo diferentes condiciones, ofreciendo pistas sobre las prácticas de los talleres y los cronogramas de producción. El resultado no fue un objeto oculto dramático ni una inscripción secreta, sino algo mucho más inquietante, evidencia de toma de decisiones. La máscara no estaba congelada en un solo momento de creación. Evolucionó. Fue ajustada para cumplir un propósito que pudo haber cambiado repentinamente y bajo presión. Esto marcó un punto de inflexión en la egiptología. La máscara ya no podía ser tratada como una constante sagrada. Se convirtió en un documento histórico escrito en metal, que llevaba rastros de urgencia, adaptación y control. La ciencia moderna no expuso un defecto, expuso una historia que el mundo antiguo nunca tuvo la intención de contar, una grabada tan profundamente en el oro que sobrevivió durante más de 3000 años, esperando el momento en que la humanidad finalmente aprendiera a escuchar. La historia oculta en el oro. Una vez que la estructura interna de la máscara fue revelada, los estudiosos se dieron cuenta de que su historia iba mucho más allá de la artesanía. Cada costura, variación de aleación y patrón de tensión sugería un pasado cuidadosamente oculto. La máscara no era solo un objeto funerario, era un registro de historia, política y adaptación, congelado en oro. La primera pregunta que los investigadores se hicieron fue por qué se habían realizado estas modificaciones. Tutankamón murió inesperadamente alrededor de los 18 o 19 años, dejando a Egipto sin preparación para la repentina pérdida de un faraón. El reino necesitaba un entierro real completo y rápido. En este contexto, reutilizar o adaptar artefactos existentes no solo era práctico, era esencial. La máscara, bajo esta luz, se convirtió en evidencia de un reino corriendo contra el tiempo, arreglándoselas con lo que estaba disponible para asegurar el paso del rey niño a la eternidad. Un examen más profundo reveló que algunos ajustes internos correspondían a cambios sutiles en las proporciones, especialmente alrededor del rostro. Las mejillas, la línea de la mandíbula y los ojos parecían haber sido refinados después de la creación original. Era como si la máscara hubiera sido remodelada para coincidir con la identidad de Tutankamón, en lugar de haber sido creada específicamente para él, desde el inicio. Este hallazgo dio peso a teorías sostenidas desde hace tiempo, de que la máscara pudo haber sido originalmente destinada a otro miembro de la familia real, posiblemente Neferneferuatón o incluso Nefertiti. Las inscripciones proporcionaron otra capa de historia oculta. Debajo de los jeroglíficos visibles se pudieron detectar rastros de nombres y títulos borrados mediante un análisis cuidadoso. Grabados originales habían sido eliminados deliberadamente y reemplazados, lo que sugiere no solo adaptación, sino también un esfuerzo consciente por sobreescribir una identidad previa. La máscara se había convertido en una herramienta de narrativa política, remodelando la memoria misma mientras mantenía la apariencia de perfección. Esta combinación de modificación estructural y borrado deliberado transformó la manera en que los estudiosos veían la máscara. Ya no era simplemente un artefacto de arte o ritual, era un instrumento político.
un testigo silencioso del caos de la dinastía 18 tardía de Egipto. La máscara dorada, durante mucho tiempo admirada por su belleza y perfección, ahora contaba una historia más profunda y compleja, una de urgencia, secreto y supervivencia. La máscara había preservado más que el rostro de Tutankamón. Había preservado las decisiones, presiones e historias ocultas de un reino que luchaba por mantener el orden en medio de la crisis. Y a medida que la ciencia continuaba explorando sus profundidades, quedó claro que cada descubrimiento planteaba nuevas preguntas sobre a quién había pertenecido alguna vez la máscara y qué historia había sido reescrita en su oro. La identidad borrada. Cuanto más profundamente investigaban los investigadores, más secretos revelaba la máscara. Y el descubrimiento más inquietante estaba oculto a plena vista, el borrado de una identidad real. En el antiguo Egipto, los nombres eran sagrados. Eliminar o reemplazar un nombre era afectar la existencia eterna de una persona, y la máscara, al parecer, llevaba evidencia silenciosa de tal acto. Un análisis detallado de los jeroglíficos mostró inconsistencias en las inscripciones. Bajo el nombre Tutankamón, se detectaron rastros de grabados anteriores, cuidadosamente alisados y regrabados. Esto no fue obra de restauradores modernos, sino una intervención antigua deliberada. La máscara había llevado originalmente otra identidad, sobrescrita para adaptarse al rey niño tras su muerte repentina. El contexto histórico respalda esta posibilidad. Tutankamón ascendió al trono durante un periodo turbulento tras la revolución religiosa de Akenatón, cuando el culto a Atón había reemplazado a los dioses tradicionales. Después de la muerte de Akenatón, la corte egipcia trabajó para restaurar el orden antiguo. Se cambiaron nombres, se desfiguraron o reescribieron monumentos, y se ajustaron identidades de gobernantes para estabilizar el reino. La máscara parece haber sido parte de este proceso. Algunos egiptólogos creen que la máscara pudo haber pertenecido originalmente a Nefer-Neferuatón, un gobernante misterioso del mismo periodo, posiblemente la reina Nefertiti, actuando como faraón. Los artefactos de su reinado son escasos, y muchos muestran signos de borrado o adaptación. La precisión con la que se alteraron las inscripciones de la máscara sugiere que la intención era el ocultamiento completo. La identidad original tenía que desaparecer por completo. Este descubrimiento transformó la máscara de un símbolo de perfección artística y religiosa en un documento de necesidad política. Ya no era solo el rostro del rey niño. Era un registro histórico cuidadosamente reescrito. Cada superficie pulida, cada línea grabada y cada costura contaban una historia de urgencia, adaptación y ocultamiento deliberado. La máscara se había convertido en algo más que oro y ritual. Era un testimonio del poder de la memoria, y el borrado, un testigo silencioso de cómo la historia misma podía ser remodelada para preservar la autoridad. Y planteó una pregunta inquietante para los estudiosos modernos. Si una identidad real podía ser completamente borrada del objeto más sagrado de Egipto, ¿cuánto del pasado ha sido reescrito para servir a los vivos? Una verdad enterrada en oro. A medida que las evidencias se unían, los egiptólogos se enfrentaron a una realidad que desafió décadas de creencias aceptadas. La máscara del rey Tutankamón ya no podía verse simplemente como un símbolo impecable de la realeza divina. En su lugar, emergió como un registro silencioso de crisis. Un objeto moldeado no solo por la ceremonia, sino por la urgencia, el compromiso y la supervivencia política. Durante generaciones, Tutankamón fue visto como un gobernante menor cuya fama global dependía del estado intacto de su tumba. Su máscara dorada fue tratada como atemporal, inmune al caos que definió los últimos años de la dinastía 18. Sin embargo, los hallazgos científicos contaron una historia muy diferente. Inscripciones alteradas, materiales reutilizados, modificaciones internas y señales de artesanía apresurada apuntaban a un entierro realizado bajo presión en lugar de una preparación cuidadosa. Esta realización sacudió los cimientos de la egiptología. Se creía que los entierros reales seguían protocolos religiosos rígidos, planificados mucho antes de la muerte. La idea de que el objeto más sagrado del entierro de un faraón pudiera ser alterado en el último momento desafió la creencia de que el orden religioso siempre superaba la realidad política. En cambio, la máscara reveló un sistema luchando por mantener la estabilidad tras la muerte repentina de un rey joven. Aún más inquietantes fueron las implicaciones más amplias. La historia del antiguo Egipto se reconstruye en gran parte a partir de monumentos e inscripciones oficiales, todos encargados por quienes estaban en el poder. Si una identidad real podía ser borrada y reemplazada en un objeto tan significativo como la máscara funeraria, entonces reinados enteros, nombres y eventos también podrían haber sido alterados deliberadamente o eliminados del registro histórico. La máscara de Tutankamón se convirtió así en algo más que un artefacto.
se convirtió en evidencia de manipulación histórica. Sugería que la transición de la agitación religiosa de Akenatón de regreso al culto tradicional no fue fluida, sino caótica. Los objetos fueron reutilizados, las identidades reasignadas y los símbolos reescritos en un esfuerzo desesperado por preservar el orden. Para los estudiosos modernos, esto transformó la historia de Tutankamón. Ya no era solo el rey niño recordado por un rostro dorado. Se convirtió en un gobernante atrapado en el colapso de una era, enterrado con objetos que llevaban las marcas de la incertidumbre y el miedo. La máscara, una vez admirada puramente por su belleza, ahora hablaba de poder, inestabilidad y la naturaleza frágil de la verdad, y dejó tras de sí una pregunta inquietante. Si la historia podía ser remodelada tan completamente en oro, ¿cuánto de lo que sabemos sobre el antiguo Egipto fue decidido no por la verdad, sino por la supervivencia? Las preguntas que se niegan a morir. Cuando la historia de la máscara se observa en su conjunto, un hecho se vuelve imposible de ignorar. Cada respuesta descubierta ha creado aún más preguntas. En lugar de cerrar el caso sobre Tutankamón, los descubrimientos en torno a su máscara han reabierto debates que la egiptología consideraba resueltos. Si la máscara fue alterada, reutilizada y reasignada, entonces los estudiosos deben reconsiderar los últimos años de la dinastía 18 en sí. ¿Quién ostentó realmente el poder tras la muerte de Akenatón? ¿Cuántos gobernantes fueron borrados o empujados al silencio para estabilizar el trono? Figuras como Neferneferuatón, Esmenkhkare e incluso Nefertiti permanecen envueltas en la incertidumbre, con reinados fragmentados por inscripciones contradictorias y registros ausentes. La máscara refuerza el argumento de que esta era no fue una transición fluida, sino un tiempo de desesperación silenciosa tras los muros del palacio. También existen preguntas sin resolver sobre la intención. ¿La reutilización de la máscara fue simplemente una respuesta a la urgencia o fue una decisión política calculada? Al transferir una identidad real a Tutankamón, la corte pudo haber estado haciendo algo más que preparar un entierro. Pudo haber estado sellando un pasado peligroso, ocultando la controversia bajo capas de oro, ritual y simbolismo sagrado. Tutankamón mismo se vuelve más difícil de definir. Su reinado a menudo se recuerda como un regreso a la tradición. Sin embargo, la evidencia de su entierro apunta a la inestabilidad más que a la victoria. Adaptaciones apresuradas, objetos funerarios reutilizados y símbolos alterados sugieren un reino luchando por mantener el orden tras la muerte repentina de un rey joven. La investigación moderna continúa profundizando este misterio. Cada nuevo método analítico aporta claridad a los detalles materiales, pero se niega a ofrecer una respuesta final. La máscara no revela su historia de una sola vez. En su lugar, libera fragmentos, obligando a los estudiosos a enfrentar cuánto de la historia antigua fue deliberadamente moldeada, editada y ocultada. Lo que hace que este descubrimiento sea tan inquietante no es que resuelva el misterio, sino que demuestra cuán cuidadosamente puede reescribirse la historia. La máscara, durante mucho tiempo vista como un símbolo atemporal de la realeza divina, ahora se erige como evidencia de que incluso los artefactos más sagrados estaban sujetos a decisiones humanas y necesidad política. La historia no termina con certeza, sino con incomodidad. Porque si el objeto más famoso de Egipto pudo ocultar una identidad transformada durante más de 3000 años, entonces el mayor misterio puede no ser quién fue el rey Tut, sino quién desapareció para que él pudiera permanecer solo en la historia. Lo que el futuro depara a la máscara. Incluso después de décadas de estudio, la máscara de Tutankamón continúa sorprendiendo e intrigando. Los avances en imágenes, análisis de materiales y modelado digital prometen descubrir aún más secretos ocultos dentro de sus capas doradas. Cada escaneo aporta nuevas perspectivas sobre la artesanía antigua, las decisiones políticas y la historia oculta de la tumba más famosa de Egipto. Investigaciones futuras podrían revelar más sobre la construcción original de la máscara, la secuencia de modificaciones e incluso la identidad de las personas que influyeron en su diseño. Cada descubrimiento tiene el potencial de reescribir lo que sabemos sobre la dinastía 18 tardía, ofreciendo una imagen más clara de los tiempos turbulentos que dieron forma al breve reinado de Tutankamón. La máscara también desafía la forma en que museos, historiadores y el público ven los artefactos. Nos recuerda que los objetos no son estáticos, llevan la memoria de su creación, adaptación y preservación. Al aplicar nuevas técnicas científicas, los estudiosos pueden leer la historia directamente de materiales que han perdurado durante miles de años. A medida que la tecnología progresa, la máscara dorada continuará actuando como un puente entre el pasado y el presente, revelando las historias ocultas de una civilización que valoraba tanto la eternidad como la apariencia. Se erige como un símbolo de la curiosidad humana, mostrando que incluso los tesoros más famosos aún tienen lecciones que enseñar.
Al final, la máscara de Tutankamón es más que una reliquia. Es un archivo vivo, una historia en oro y un recordatorio de que el pasado, por más pulido o perfeccionado que parezca, siempre tiene secretos esperando ser descubiertos. Gracias por ver. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video.